Hola, hola, amantes del salseo turco. ¿Cómo están todos? Espero que de maravilla. Yo soy tu nombre y les doy la bienvenida a mi canal, su fuente número uno de chismes, noticias y análisis sobre las estrellas más brillantes de Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona a muchísimos de ustedes, el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa relación que nos tuvo a todos pegados a la pantalla y que, a pesar de su final, sigue generando un montón de preguntas y especulaciones. Hoy, no solo vamos a recordar los momentos más icónicos de su relación, esos que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero, sino que también vamos a desentrañar algunos de los secretos mejor guardados. ¿Qué se escondía detrás de esas sonrisas y miradas cómplices? ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a su ruptura? Y lo más importante, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? Vamos a analizar entrevistas, declaraciones de amigos cercanos, e incluso algunos rumores jugosos que han circulado en la prensa turca para tratar de armar el rompecabezas de esta relación tan mediática y a la vez tan misteriosa. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información exclusiva, opiniones controvertidas y por supuesto, mucho drama. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traigo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Así que sin más preámbulos, empecemos a desenterrar los secretos del romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para entender la magnitud de este romance, tenemos que remontarnos a los inicios de la serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkam, o Love is in the Air. Desde el primer momento, la química entre Hande y Kerem era innegable. No era solo actuación, había algo más, una conexión palpable que traspasaba la pantalla y que enamoró a millones de espectadores en todo el mundo. Sus personajes, Eda y Serkan, eran polos opuestos que se atraían de una manera irresistible, y esa dinámica se reflejaba en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos detrás de cámaras donde se les veía riendo, bromeando y compartiendo momentos muy especiales. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar esa conexión y empezaron a especular sobre un posible romance fuera de la pantalla. Al principio ambos negaron los rumores, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero con el tiempo las pruebas se fueron acumulando y la presión mediática se hizo insostenible. Uno de los momentos clave que alimentó las especulaciones fue su viaje a las Maldivas. Aunque intentaron mantenerlo en secreto, las fotos que publicaron en sus redes sociales eran demasiado similares para ser una coincidencia. El mismo paisaje, la misma luz, los mismos ángulos. Era evidente que estaban juntos disfrutando de unas vacaciones románticas. Finalmente, después de meses de negación y evasivas, Hande y Kerem confirmaron su relación con una foto en Instagram. En la imagen se les veía abrazados, sonriendo y radiantes de felicidad. La publicación se convirtió en un fenómeno viral, acumulando millones de likes y comentarios de fans de todo el mundo que celebraban su amor. A partir de ese momento, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Sus apariciones públicas se multiplicaron, y cada uno de sus gestos era analizado al detalle por la prensa y los fans. Se les veía enamorados, felices y compenetrados, disfrutando de cada momento juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática y las exigencias de sus carreras profesionales empezaron a pasar factura. Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas conjuntas y algunas declaraciones ambiguas en entrevistas. Uno de los factores que se mencionan con frecuencia como causa de su ruptura es la diferencia en sus personalidades y prioridades. Hande, conocida por su espontaneidad y su amor por la vida social, al parecer chocaba con la personalidad más reservada y centrada en su carrera de Kerem. También se rumorea que las agendas de trabajo apretadas y los constantes viajes de ambos dificultaban la consolidación de la relación. La distancia y la falta de tiempo para compartir juntos habrían erosionado la confianza y la comunicación entre ellos. Además, no podemos ignorar el factor de la fama y la exposición mediática. Estar constantemente en el ojo público con la prensa y los fans analizando cada uno de sus movimientos puede ser muy estresante y perjudicial para cualquier relación. A pesar de todos los rumores, Hande y Kerem intentaron mantener su relación a flote. Se les vio juntos en algunas ocasiones, intentando demostrar que todo seguía bien entre ellos. Pero al final, la presión fue demasiado fuerte y la relación terminó por resquebrajarse.
La noticia de su ruptura fue un shock para muchos fans que habían idealizado su romance. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Algunos incluso culparon a la prensa y a los haters de haber provocado la ruptura. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones de su separación? Vamos a analizar algunas de las teorías más populares. ***** La incompatibilidad de personalidades ****, como mencioné antes, Hande y Kerem son personas muy diferentes. Hande es extrovertida y sociable, mientras que Kerem es más introvertido y reservado. Estas diferencias, que al principio podían resultar atractivas, con el tiempo se convirtieron en fuente de conflictos. *****, las agendas de trabajo apretadas ****, ambos tienen carreras muy exitosas y exigentes. Sus compromisos profesionales les obligan a viajar constantemente y a pasar mucho tiempo separados. Esta distancia física y emocional habría dificultado la comunicación y la intimidad en la relación. *****, la presión mediática estar constantemente en el ojo público es muy estresante. La prensa y los fans analizan cada uno de sus movimientos y especulan sobre su relación. Esta presión puede ser muy asfixiante y perjudicial para cualquier pareja. Terceras personas aunque no hay pruebas concretas, algunos rumores apuntan a la posible existencia de terceras personas que habrían influido en la ruptura. Se mencionan nombres de otros actores y actrices que habrían despertado los celos y la desconfianza en la pareja. Es importante destacar que ninguna de estas teorías ha sido confirmada oficialmente por Hande o Kerem. Ambos han optado por mantener silencio sobre las razones de su separación, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Pero más allá de las razones concretas de su ruptura, lo que está claro es que la relación entre Hande y Kerem fue un fenómeno mediático sin precedentes. Su romance capturó la atención de millones de personas en todo el mundo y generó una gran expectación en torno a su vida personal. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? Algunos fans siguen aferrados a la esperanza de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Argumentan que el amor que se tenían era demasiado fuerte para desaparecer por completo. Sin embargo, la realidad es que por el momento, no hay indicios de una posible reconciliación. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han sido vinculados a otras personas. Hande, por ejemplo, ha sido relacionada con el empresario Hakan Sabank, mientras que Kerem ha sido visto en compañía de otras actrices. A pesar de todo, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin seguirá siendo recordada como uno de los romances más icónicos y mediáticos del mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla, sus momentos de felicidad y su inevitable ruptura han dejado una huella imborrable en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Y ahora vamos a adentrarnos un poco más en el lado personal de Hande y Kerem, intentando entender cómo sus personalidades influyeron en su relación. Hande, como ya hemos dicho, es una mujer vibrante y llena de energía. Siempre se la ve sonriendo y disfrutando de la vida. Es una persona muy sociable y le encanta rodearse de amigos y familiares. En sus redes sociales comparte fotos de sus viajes, sus proyectos profesionales y sus momentos de ocio. Kerem, por su parte, es un hombre más reservado e introspectivo. Es un apasionado de su trabajo y se dedica por completo a sus proyectos. En sus redes sociales comparte fotos de sus viajes, sus proyectos profesionales y algunas reflexiones personales. Es una persona muy inteligente y culta, y le gusta leer y aprender cosas nuevas. Estas diferencias en sus personalidades, aunque al principio podían resultar atractivas, con el tiempo se convirtieron en fuente de conflictos. Hande necesitaba más atención y compañía, mientras que Kerem necesitaba más espacio y tiempo para sí mismo. Además, sus prioridades en la vida también eran diferentes. Hande estaba más centrada en su carrera y en su vida social, mientras que Kerem estaba más centrado en sus proyectos personales y en su desarrollo profesional. Estas diferencias de prioridades también contribuyeron a erosionar la relación. Pero no todo fueron diferencias. Hande y Kerem también compartían muchas cosas en común. Ambos son personas muy talentosas y apasionadas por su trabajo. Ambos son muy trabajadores y se esfuerzan por alcanzar sus metas. Y ambos son muy comprometidos con las causas sociales y humanitarias. Estas similitudes, aunque no fueron suficientes para mantener la relación a flote, demuestran que entre Hande y Kerem existía una conexión profunda y genuina.
Su amor, aunque efímero, fue real y significativo. Y ahora hablemos un poco sobre el impacto de su relación en sus carreras profesionales. Tanto Ande como Kerem ya eran actores reconocidos antes de empezar su romance. Pero su relación catapultó su fama a nivel mundial. Senkalkam se convirtió en un fenómeno global, gracias en parte a la química y el carisma de sus protagonistas. La serie fue vendida a numerosos países y se convirtió en un éxito de audiencia en todas partes. Ande y Kerem se convirtieron en íconos de estilo y referentes para millones de fans en todo el mundo. Sus redes sociales se inundaron de seguidores y sus apariciones públicas generaron una gran expectación. Su relación también les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Ambos fueron contratados para protagonizar campañas publicitarias de importantes marcas y fueron invitados a participar en eventos internacionales. Sin embargo, la presión mediática y la exposición constante también tuvieron un impacto negativo en sus carreras. Algunos críticos argumentaron que su relación eclipsaba su trabajo como actores y que se les juzgaba más por su vida personal que por su talento. A pesar de todo, Ande y Kerem lograron mantener el equilibrio y seguir adelante con sus carreras. Ambos han demostrado ser actores muy talentosos y versátiles, y han participado en numerosos proyectos exitosos después de su ruptura. Y para finalizar este análisis exhaustivo de la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, quiero reflexionar sobre el poder del amor y la fragilidad de las relaciones. La historia de Ande y Kerem nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede ser una fuerza poderosa y transformadora. Pero también nos enseña que las relaciones son frágiles y que requieren de mucho trabajo, compromiso y comunicación para mantenerse a flote. La presión mediática, las agendas de trabajo apretadas y las diferencias de personalidad pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. La historia de Ande y Kerem también nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de los demás y de no juzgar las decisiones que toman en su vida personal. Todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. Y sobre todo, la historia de Ande y Kerem nos enseña que el amor verdadero puede durar para siempre, incluso si la relación termina. Los recuerdos, las experiencias compartidas y el cariño mutuo pueden perdurar en el tiempo y seguir siendo una fuente de inspiración y alegría. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerles una pregunta: ¿qué opinan ustedes de la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que fue un amor verdadero o una simple estrategia de marketing? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. Me encantaría saber qué piensan. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. En resumen, hemos recordado los momentos más icónicos de su romance, hemos analizado las posibles causas de su ruptura y hemos reflexionado sobre el impacto de su relación en sus carreras profesionales. Hemos visto que la relación entre Ande y Kerem fue un fenómeno mediático sin precedentes, que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla, sus momentos de felicidad y su inevitable ruptura han dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans. También hemos aprendido que las relaciones son frágiles y que requieren de mucho trabajo, compromiso y comunicación para mantenerse a flote. La presión mediática, las agendas de trabajo apretadas y las diferencias de personalidad pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. Pero sobre todo, hemos aprendido que el amor verdadero puede durar para siempre, incluso si la relación termina. Los recuerdos, las experiencias compartidas y el cariño mutuo pueden perdurar en el tiempo y seguir siendo una fuente de inspiración y alegría. Así que gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del corazón turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios y opiniones abajo. Me encantaría saber qué piensan de este tema y qué otros temas les gustaría que abordara en el futuro. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir el amor por el salseo turco. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse a mi canal y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Así que gracias de antemano por su suscripción, sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Nos vemos en el próximo vídeo.
Que tengan un día maravilloso y lleno de amor y alegría. Adiós.